Estamos con este primer Kids Care Talks, ¿vale? Bienvenidos y muchas gracias a todos los que estáis ahí. Lo que hemos hecho es esperar 5 minutitos de rigor, ¿vale? Para que fueran entrando todas las personas que se han ido apuntando y que nos han escrito para este primer Kids Care Talks de un año en el que empezamos con novedades, como prometimos. Antes de nada, quería presentarme, lo vais a ver ahora aquí en la pantalla. Yo soy Ángel, responsable de comunicación y marketing de EverHealth. En este caso, lo que quiero es hablaros a todos un poquito sobre Kids Care, para quien no nos conozca. ¿Vale? Kids Care es el servicio médico de telemedicina que ofrece EverHealth para todas las escuelas y colegios, donde ya más de 200 centros escolares cuentan con el servicio en toda España. ¿Vale? En este caso, en el Kids Care Talks de hoy, como veréis, lo que vamos a hacer es tratar algo muy común, ¿no? Que es la vuelta al cole de los niños cuando empiezan, por qué se ponen tanto malos, ¿no? Si es normal que cada 2x3 desde que empiezan la escuela se pongan malos. Para ello, pues vamos a contar con la doctora Belén de Nicolás. En este caso es la responsable del servicio médico de Kids Care y ella nos acompañará durante el día de hoy en la charla. Antes de empezar con Belén, lo que quiero también recordaros es que podéis realizar vuestras preguntas a través de los comentarios de este chat de YouTube y también a través de Instagram, el nuevo canal que hemos lanzado esta semana, otra novedad, y a través de los stories que hemos publicado en el día de hoy, ¿vale? Bueno, pues sin más dilación, muchas gracias a todos por estar aquí. Esperemos que este primer Kids Care Talks os guste y doy paso a mi compañera Belén. Belén, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Ángel, por darme paso y a todos vosotros por acompañarnos. Pues como dice Ángel, vamos a comenzar con esta iniciativa que es desde que va a la escuela siempre está malito. Qué frecuente, ¿verdad? Bien, el objetivo de esta charla es minimizar la preocupación de los papás. Debemos de saber que los niños padecen entre 10 a 12 infecciones en el primer año de escuela infantil. Con lo cual tendrán varios episodios de fiebre y unos mocos, ¿verdad?, que parece que no se curan, siempre colgando. Esto genera gran preocupación en los papás. Es normal, caen malos y supone un trastoque en nuestra vida familiar al ver al niño que se encuentra malito. Muchas veces tenemos que comentaros que es muy difícil el contagio. ¿Por qué? Porque los niños están constantemente con mocos, con toses, con secreciones oculares. Luego además comparten todo tipo de juguetes, interaccionan como es habitual entre ellos. Y lo que debemos de saber es que alrededor de ellos existen miles de virus y de bacterias que no vemos, pero ocurre igual en la escuela como en casa. En esta repito que te vamos a tener juntitos, lo que queremos comentaros es cómo son las defensas de los niños y por qué se ponen tantas veces malos tan seguido. Como dice Ángel, luego tendremos una ronda de preguntas para responder todas aquellas dudas que se os plantean. Bien, ¿qué ocurre con los niños? Pues bien, lo mismo que cuando nacen son pequeñitos, son indefensos, su sistema inmunitario también lo es. Por lo tanto, es más frecuente que cuando entren en contacto con un germen, llamado virus o bacteria, caigan malitos. Pero los niños, cuando van naciendo, van desarrollando sus defensas y se van haciendo cada vez más fuertes. Para ello, cuentan con dos tipos de inmunidad. La inmunidad pasiva, que es la inmunidad que le pasa la mamá a través de la placenta. En ella se pasan anticuerpos que duran de 3 a 6 meses y luego van decreciendo. Y, cómo no, con la leche materna, ese alimento tan nutritivo y que aporta también muchas defensas al bebé. Por otro lado, tenemos la inmunidad activa. En la inmunidad activa, como su nombre dice, el niño comienza a fabricar sus defensas. Para ello tenemos dos tipos de agentes. Por un lado, la exposición a gérmenes. Como hemos dicho, existen miles de virus y de bacterias alrededor de todas las cosas que no vemos. ¿Qué ocurre? Que las defensas se activan y así van aprendiendo y lo van guardando en su memoria. Por otro lado, tenemos las vacunas tan importantes hoy en día, que lo que hacen es que aumentan el número de microbios que el cuerpo aprende a reconocer.
contienen patógenos, la gran mayoría de ellas suelen ser patógenos debilitados, que hacen que nos hagamos inmunes y así no nos ponemos enfermos. Aproximadamente al año de edad, las defensas de un niño suelen estar preparadas para afrontar muchas enfermedades. Por tanto, el niño va a estar constantemente expuesto a nuevos gérmenes, pero esto va a hacer que sus defensas se vayan desarrollando y se vaya haciendo fuerte. En esta diapositiva os presento dónde se encuentran esas defensas. Como veréis, se encuentran por todo el cuerpo. Tenemos las amígdalas, en las membranas, en los vasos linfáticos, timo, ganglios linfáticos. Como bien sabemos, los niños tienen unas amígdalas muy grandes porque es un importante mecanismo de defensa. Cuando el niño cae malo con una faringitis, esas amígdalas se inflaman para activar el cuerpo y activar sus defensas. Las principales células de las defensas son los glóbulos blancos y todo interactúan entre ellos. A colación de esta diapositiva, quiero hablaros de que la fiebre no es un enemigo, al contrario, la fiebre lo que hace es que activa esas defensas. Y por otro lado, hace cuando nuestro cuerpo aumenta su temperatura, por decirlo de alguna manera, achicharra a esos virus y esas bacterias para que no proliferen. Por tanto, la fiebre dentro de unos límites, no es un enemigo. Bien, os preguntaréis, entonces, si las defensas tienen memoria, ¿por qué mi hijo se pone una vez malo y otra vez malo? Pues bien, esto es porque las defensas recuerdan los gérmenes que ha conocido. Tú te acuerdas de tu amigo porque le conoces. Si no le conoces, no te puedes acordar. Pues eso ocurre con las defensas. ¿Qué ocurre? Que el niño, cuando es bebé, no conoce a muchos microorganismos. Son bichos que no ha visto nunca antes. Por tanto, cada nuevo microorganismo nuevo se pone malito, sus defensas se activan y comienza todo de nuevo. Por eso el niño siempre parece que está malo, porque está en contacto constante con diferentes virus y bacterias. Bien, os preguntaréis, ¿y dónde están? ¿Cómo se transmiten las infecciones? Bueno, tenemos 3 vías principales de transmisión, que es la vía fecal-oral, en la que el microbio se elimina por las heces y lo ingerimos. Lo típico de las gastroenteritis, tanto víricas como bacterianas, y de parásitos intestinales, que ya habremos sufrido, ¿verdad?, en esta época más de una diarrea. Por otro lado, tenemos la vía respiratoria, a través de tos, estornudo, saliva o mocos. Es la vía común de transmisión de los resfriados, de la gripe, de la mayoría de las infecciones clásicas y de a la hora tan conocida COVID-19, ¿verdad? Y por último, tenemos el contacto con la piel u objetos que hacen de intermediarios. Es lo que ocurre con la transmisión de infecciones cutáneas. Por ejemplo, el impétigo, que es una infección bacteriana de la piel que es muy contagiosa. O los temidos pipis, ¿verdad? Qué rápido se pasan de una cabecita a otra. ¿Cómo podemos prevenir? Tenemos 3 pilares fundamentales. Por un lado, la vacunación correcta tanto de niños como de educadores. El segundo pilar, evitar la transmisión. ¿Cómo? Lavado de manos, que ya sabemos todos que es tan importante. Lavado de manos con solución hidroalcohólica o con agua y jabón, haciendo siempre, por favor, mucho hincapié en lo que son las yemas y las uñitas, porque por ahí se acumulan hasta el 90% de microorganismos. Los juguetes de uso común habrá que lavarlos de forma diaria. Importantísimo la ventilación cruzada, hay que cambiar el aire que respiramos. Usar papel desechable, enseñar a toser con el codo, que están muy acostumbrados ya nuestros peques. Y una medida muy importante en la que tenemos que colaborar es que los niños en determinadas situaciones tienen que ser recogidos de la escuela infantil y acudirán de nuevo cuando ellos se encuentren activos, cuando se encuentren bien, cuando no tengan fiebre y estén asintomáticos, para que puedan volver a su actividad normal. El último pilar es que debemos de declarar y vigilar aquellas enfermedades que actualmente las autoridades sanitarias así nos lo informan, como puede ser actualmente con la COVID. Bien, seguro que ya os suenan. ¿Qué infecciones más frecuentes han tenido nuestros peques?
gastroenteritis agudas, catarros, faringitis, conjuntivitis, boca, mano, pie, manchitas por el cuerpo, lo que llamamos exantemas, los piojos y actualmente, como no, pues también habrán pasado COVID-19. Os preguntaréis muchas veces, ¿el peque está malo? ¿Puede ir a la escuela? Bien. En general se recomienda que nuestro hijo no asista al centro bien cuando se encuentra muy decaído por los síntomas que presenta y no pueda seguir su actividad normal. Veamos que el niño no juega, quiere salto de rato en brazos, pide mimos de la educadora. Si presenta fiebre, que probablemente sea debido a una enfermedad que puede ser contagiosa, o bien cuando necesite más atención por parte de la educadora. Y por último, cuando tenga síntomas compatibles con una enfermedad infectocontagiosa. Estas guías que tenemos actualmente donde nos seguimos son las guías que publica la guía ABE de la Asociación Española de Pediatría, donde nos da las orientaciones oportunas en relación a los criterios de exclusión de los niños de las escuelas infantiles y colegios, para que evitar que haya mecanismos de transmisión en el tiempo en el que el niño se encuentra malito. ¿Y si tiene mocos puede ir a la escuela? Pues sí. Si tiene mocos puede ir a la escuela porque los mocos los tiene desde el principio hasta el final del curso. Los mocos duran todo el año. La mayoría son debido a catarros leves, a infecciones de vías respiratorias altas y casi es imposible controlar el contagio, por lo que hemos comentado, están todos los niños con las velas y aunque se intentan controlar las medidas, están cerquita. Ahora bien, si el niño se encuentra bien, no tiene fiebre, no tiene pitos en el pecho, respira bien, aunque tenga mocos, puede acudir a la escuela. En el caso de que tenga alguno de estos síntomas que he comentado, es cuando tendría que quedarse en casa. Y por último, ¿hay que dar algo para reforzar el sistema inmunitario? Pues bien, lo que nos dice la Sociedad Española de Inmunología es que con una alimentación variada, rica en legumbres, las verduras, en los alimentos que vamos introduciendo, no es necesario ningún suplemento en condiciones normales. En el momento en el que existe algún déficit o algún tipo de malnutrición, ya se prescribirá el tratamiento que sea adecuado. Bueno, Belén, pues muchísimas gracias por este ratito de exposición. En este caso, a diferencia de los webinars que sí que solemos hacer durante el año con algunas escuelas, hemos querido que fuera un poquito más corto, más fresco, más ligero, sobre todo la parte de contenido técnico, ¿no? Ahora es cuando vienen estas preguntas y respuestas, ¿vale? En este primer Kids Care Talks, que queremos que dure aproximadamente 45 minutos, ¿vale? Intentaremos no irnos más de tiempo, sabemos que además es una hora difícil para muchos, sabemos que también estáis con el carnaval, o sea que bueno, seguro que ha sido un día cuanto menos ajetreado, ¿no? En este caso vamos a comenzar con las preguntas que nos han planteado algunas escuelas por email durante esta semana en los diferentes comunicados que hemos enviado. Y empezamos con una que yo creo que se ha repetido bastante. ¿Qué diferencia encontramos entre alergia, bronquitis y resfriado? Muy bien. Pues a ver, una diferencia clara es la etiología, la causa. Las alergias normalmente no están producidas por ningún agente infeccioso. En cambio, las bronquitis y los catarros sí. La diferencia a nivel de síntomas que podemos notar, las alergias suelen tener una tos que es una tos seca. En cambio, las bronquitis y los resfriados suelen ser una tos que es una tos que es productiva, que vamos a notar que el niño tiene ahí moco. La diferencia fundamental entre bronquitis y resfriado es lo que se afecta. En los resfriados tenemos principalmente afectación de vías altas, lo que llamamos pues mucho moco, puede ser dolor de garganta, pero nunca se afecta a nivel de vías respiratorias bajas, a nivel de pulmones. En las bronquitis puede haber dificultad para respirar, puede haber ruiditos en el pecho y eso nos debe hacer sospechar que hay una bronquitis. Además, la bronquitis suele generar fiebre que es alta, los catarros también, pero la bronquitis produce una fiebre que suele ser mucho más elevada, en cambio las alergias no. Y por último, las alergias son muy características el picor.
quien no ha visto a los niños frotarse los ojos como si no hubiera mañana, o la nariz, empezar a hacerse así, es picor nasal, picor ocular. Los catarros, la gran mayoría son leves, pero es verdad que algunos catarros también se pueden complicar con bronquitis y para ello hay que vigilar que el niño tenga buen estado general y que no tenga ruidos en el pecho, Ángel. Bien. Otra pregunta que nos hacía a otra escuela, en este caso, si los dientes dan fiebre. Eso es un mito de los dientes y la fiebre. Pues generalmente la fiebre de 38,5 no es debida a los dientes. Los dientes producen, cuando hay una erupción dentaria, se inflama la encía y esa inflamación puede subir la temperatura corporal un poquito, puede dar febrícula. Pero papás, una fiebre de 38,2, 38,5 no es debida a los dientes. Seguramente sea porque exista un proceso a la par de que el niño esté con un catarro de fondo que dé lugar a esa temperatura, pero los dientes no dan fiebre. Aprovecho también a comentaros que cualquier duda que os genere los problemas de dentición de nuestros hijos, tenemos el servicio de odontopediatría que también puede resolver estas dudas que se puedan presentar con la dentición de los niños u otras en ese sentido, Ángel. Gracias, Belén. Respecto a la fiebre, había otra pregunta, en este caso de la Escuela Caracola, es si los niños tienen fiebre. Creo que más o menos ya se ha respondido a la pregunta durante el webinar, pero si tienen fiebre específicamente, no si están malitos o se sienten mal, ¿deben acudir a la escuela? Lo suyo y lo ideal es que estén al menos 24 horas en casa para ver cómo se encuentra, si esa fiebre sube, su estado general. Al menos 24 horas en casa es lo que recomendamos. ¿Qué ocurre? Que ahora con el COVID el término de fiebre implica hacer pruebas, implica hacer una posible cuarentena, con lo cual esas 24 horas en determinadas ocasiones se deben de alargar hasta llegar a un diagnóstico certero. Pero la respuesta general serían al menos 24 horas en casa y que el niño vuelva cuando esté sin fiebre y esté asintomático para que pueda seguir jugando y estar tan normal con sus amigos en la escuela. Bueno, nos preguntan en este caso por Instagram, por esos stories que, como sabéis y como veis aquí, tenemos ya activados en la cuenta que hemos abierto esta semana de Instagram. Nos preguntan si hay que dar algo para la tos. Pues a ver, la tos es muy molesta, es muy incómoda, pero es que la tos es un mecanismo de defensa. Lo que hace la tos es que nos ayuda a expulsar esas secreciones que tenemos, tanto niños como adultos, que se nos acumulan a nivel de vías altas. Hace que ese moco no baje demasiado a lo que es a nivel del pecho. Normalmente la tos suele ser debido a catarro de vías altas, un catarro banal. ¿Qué ocurre? Lo que a veces nos consultan mucho es la tos nocturna. Una tos nocturna a veces es debido a que el niño, lógicamente, al estar tumbado, si tiene mucho moco, le cae hacia la garganta y no respira bien, y empieza a toser. Entonces ahí recomendamos que el niño se encuentre, incorporarle un poquitín en la cunita o en la hamaca, darle líquido, intentar hacer mucho lavado nasal antes de dormir. Ahora bien, si la tos, Ángel, va acompañada pues, de ruidos en el pecho o notamos una tos que es de laringe, que notamos una tos perruna o un ruido de laringe, de garganta, sí que habría que auscultarle y verle, porque a lo mejor no necesita algo adicional. En algunas ocasiones, si vemos que tienen los niños la garganta muy roja y tienen mucha tos, les puede ayudar dar Dalsy de forma puntual, porque es un antiinflamatorio. Se da el Dalsy, aprovecho a recordaros, a partir de los 6 meses, y en casos de niños que tengan antecedentes de bronquiolitis, hiperactividad bronquial, pues esa tos hay que vigilarla y hay que auscultar. Vale. En este caso, aprovechando con la administración de tanto de medicamentos como de algún tipo de antibiótico, ungüento, nos preguntaban también por Instagram si es conveniente aplicar algún ungüento de los que conocemos.
Pues la respuesta es que no se recomienda los ungüentos. Todos los conocemos, o todos los que ya tenemos una cierta edad, que nos aplicaban los papás y las mamás el típico marca comercial verde, ¿no? Pues es que ese tipo de ungüentos tienen mentol, alcanfor, y lo que se ha visto que incluso en ocasiones lo que hacen es que cierran el bronquio y genera dificultad respiratoria, con lo cual no se recomienda administrar ese tipo de ungüentos balsámicos en los niños. Y además el riesgo de intoxicación, que bueno, son bebés, se meten la mano, lo llevan a la boca, con lo cual no es lo recomendable, Ángel. Vale, otra de las preguntas que teníamos en este caso por correo electrónico es si está mucho tiempo malo, si frecuentemente se pone malo, ¿podría afectar a sus defensas? A lo que añaden, ¿hay algo que se pueda dar al niño para aumentar esas defensas? A ver, si un niño se pone malo cada 2x3, su desarrollo no se va a afectar. Normalmente son infecciones virales que remiten en pocos días. Las defensas del niño, cuando un niño se pone malo y sospechamos que tiene algo en las defensas, estamos hablando de niños que ingresan en hospital, ingresos que son complicados y prolongados en el tiempo, neumonía tras neumonía, ahí donde se investiga algo para saber si tiene algún tipo de inmunodeficiencia. Pero, Ángel, estas enfermedades son raras, lo que pasa es que sí hay que estar un poco pendiente, pero no es lo habitual, solamente en ingresos continuados. Para aumentar las defensas no existe nada, lo mejor es una alimentación variada, como hemos comentado, dieta mediterránea, que tanto escuchamos. Los niños viene genial el deporte, que hagan al menos 1 hora al día al aire libre, que descansen. Los niños pequeñitos hasta los 5 o 6 años que duerman sus 10 o 12 horas, que se acuesten prontito. La lactancia materna cuando son bebés y la vacunación. Pero no existe lo que se pueda vender en el mercado. No hay estudios que corroboren suficientes que se aumentan las defensas. Así que todo alimentación y dormir bien y vida sana, Ángel. Vale, perfecto. Bueno, pues nos entra una pregunta por el chat de María Camila. En este caso nos dice: ¿por qué los mocos o la tos se contagian más en las guarderías? Pues no es que se contagie más solamente en las escuelas infantiles, es porque hay muchos niños. Si nosotros cuando vamos al parque con nuestros hijos, se juntan unos niños con otros, están con los primos, se juntan con ellos, entonces no es porque sea el factor escuela, es el factor de que hay niños que tienen, como hemos comentado, pues tienen mocos, se llevan un juguete a la boca, va el otro niño también lo coge, entonces no es el factor en sí del hábitat como tal, sino porque los niños comparten juguetes, tienen secreciones y lo que hemos comentado es difícil controlar ese mecanismo de transmisión. Vale, fenomenal. Gracias, Belén. Pues en principio no entra ninguna pregunta más. Vamos a ver si alguien más se anima. Ya sabéis que tenéis el chat abierto aquí en YouTube y también lo podéis hacer a través de los stories de Instagram. Vamos a ver. Bueno, aprovechad también el momento para deciros que cualquier consulta, cualquier información que necesitéis, ya sabéis que el equipo está a vuestra disposición, tanto el equipo de atención al cliente como el equipo comercial, así que no dudéis en contactar, ¿vale? A través de la web tenéis la información de contacto y quedarán a vuestra disposición. En este caso, María Camila sigue preguntando por la tos, si hay que dar algo a esa tos. ¿Qué pregunta? No, la tos, lo que hemos comentado anteriormente, para la tos, en principio las medidas de hidratación, de lavados con suero fisiológico si tiene mucho moco para que no le caiga hacia atrás, y luego tener un ambiente nocturno que no sea con la calefacción demasiado potente, que no sea un ambiente muy seco, y vigilar los síntomas de alarma que hemos comentado. Si empezamos a ver
que existe ruidos en el pecho o que el niño tiene tendencia a dificultades respiratorias, le marcan las costillas, o niño con antecedentes de bronquiolitis, habría que auscultarle. Pero en principio las medidas conservadoras y luego ya se iría añadiendo según el caso en concreto. Belén. Y bueno, una pregunta que seguro que surge a muchos será cuándo es conveniente llevarle a que le miren, ¿no? A una consulta o al final. Claro, a ver, es que muchas veces es cierto, están siempre con mocos. ¿Cuándo hay que preocuparse? Cuando veamos que el niño no tiene, en primer lugar, buen estado general, cuando veamos que está con molestias a nivel de oído, veamos que respira de manera acelerada, le escuchemos ruidos en el pecho, no lo encontramos bien o tiene fiebre. Mira, esta mañana, Ángel, he tenido una consulta de una mamá que estaba en tratamiento el peque con una otitis, con antibiótico. Llevaba 3 días y no notaba bien al niño. Estaba adormilado, no comía. Pues hay que verlo. Está con antibióticos, sí, pero hay algo de fondo que no ha dado todavía la cara. Entonces es el estado general y cómo le encontremos y los síntomas del alarma que te he comentado, Ángel. Vale, fenomenal. Pues nada, no hay más preguntas, yo creo. Muchísimas gracias a todos. En este caso, gracias a ti, Belén, también por estar aquí este ratito con nosotros. Creo que es una buena oportunidad también para ponernos cara, para ir ya a otro tipo de canales. Ya sabéis, además, que hemos abierto el canal de Instagram justo esta semana. Aquí lo tenéis, justo en la dirección. Así que no olvidéis, pues, tanto suscribiros a este canal de YouTube, porque seguramente haya más Kids Care Talks con otras temáticas de las otras especialidades que tenemos dentro de Kids Care. Así como, pues bueno, seguir a los canales que ya tenemos en redes sociales para estar al tanto, pues, de información sobre salud para cuidar a los peques, ¿no? Así que nada, muchas gracias a todas las escuelas, colegios y familias que estáis por aquí hoy y que contáis con el servicio, que eso sin duda que es síntoma de que os importa la salud de los vuestros. Así que nada, pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Kids Care Talks. Un saludo. Un saludo.